Así que nada, bueno, pues creo que ya tenemos a Carla Galeote. ¿Qué tal, Carla? Un gustazo tenerte por Jo, aquí. es un placer, estoy nerviosa, que es la primera vez que estoy en Twitch, o sea, un placer de verdad. Bueno, a ver, la primera vez que está en Twitch, ¿qué diferencia hay con TikTok? Si tienes vídeos con cientos de miles de visitas, ¿cuál es tu récord en algún vídeo en las diferentes plataformas de número de visualizaciones? El récord, 3 millones, yo creo. En TikTok, ¿no? Yo creo que Ah, Instagram en fue Instagram. ese, ¿eh? Sí, yo Ajá. creo que sí, que sí. ¿Dónde tienes más impacto? ¿En Instagram o en TikTok? No, en TikTok, o sea, realmente TikTok es una plataforma que el algoritmo va muy loco y no es cuestión de seguidores, sino es de cómo el algoritmo y los hashtags y tal te cuelan, o sea, no es tanto una cuestión de seguidores, sino del tema. Claro. Ahí, bueno, lo primero es decirte que, bueno, ya habíamos hablado para tenerte aquí cuantas más veces mejor, pero bueno, mañana precisamente es un día bastante especial, pero precisamente no vas a estar porque es un día muy especial. Entonces, bueno, si quieres cuéntanos por qué mañana no vas a poder estar y si quieres algún mensaje de la importancia del día de mañana y de, bueno, de las movilizaciones que hay y todo esto. Claro, o sea, la cosa era que queríamos hacerlo mañana, que era el Día Internacional contra la Violencia Machista, y yo te pedí, por favor, que quería ir a la manifestación, que después del COVID se vuelven a recuperar las manifestaciones, que es súper importante empezar a volver a hacer el activismo a pie de calle, y yo no me lo quería perder, entonces muchísimas gracias por entenderlo y lo hacemos hoy. Y bueno, básicamente mañana es 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia Machista, se están organizando manifestaciones y concentraciones a nivel pues español y seguramente a nivel, bueno, internacional, porque es a nivel internacional y muy importante visibilizar algo que realmente es una lacra, ¿no? Que es la violencia machista, que es la violencia de género, los feminicidios, todas las agresiones sexuales y todos los abusos, ¿no? Que se tienen que empezar a reivindicar y a poner nombre y parar. Pues mira, precisamente, digamos, bueno, digamos que esto ha existido siempre, es decir, vivimos en un país machista, en un mundo machista, pero es verdad que esto ha tenido como una especie de aceleración, ¿no? Que no solamente, es decir, que aunque siempre ha existido, pero que el que haya un espacio ideológico que viene acompañado de medios, de dinero incluso de ese discurso en el propio Congreso, ¿no? Y no solamente en España, es que hay una red internacional que copia el mismo discurso. Precisamente ayer, que no os lo he contado, ayer me invitaron a C5N, que es una televisión muy importante, y me entrevistó Víctor Hugo Morales, que es una leyenda del periodismo en Argentina, es el que narró el gol de Maradona, el de Barrilete Cósmico, de dónde viniste, bueno, todo eso. Y precisamente me llamaron porque colgué un vídeo de uno de los diputados, que ya es diputado, del Partido Republicano de Chile, y lo quería compartir contigo porque, es decir, las burradas que dice, lo que pasa es que ya no suenan, ¿no? Pero me gustaría enseñártelo y a ver qué opinas, ¿vale? Porque y luego quería ponerte otro vídeo, pero voy a ponértelo porque me parece brutal. Es decir, y esta gente ya está en el Congreso. Me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Julián Macías Tobar, es un placer saludarlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, vemos lo que dijo el tal Johannes Kaiser. Y que debería suceder si no, a ver, lo que pasa es que también tú tienes ahí una especie de esquizofrenia. Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente. Y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea. Estupidez crónica. Estaban bien fusilados esa gente en Pisagua. Bien fusilados. Esto no es cualquier cosa. Bueno, aparte, por el que no lo haya escuchado, no lo haya entendido, más o menos dice que no se entiende que las mujeres que son violadas por inmigrantes votan a partidos que los dejan entrar en masa, y que habría que pensar si es una buena idea que puedan votar las mujeres. Yo creo que te suena, es decir, aunque es una brutalidad, pero algo te suena. Pero ¿qué opinas que un diputado, no hablamos de un troll, es decir, un diputado nacional de Chile del partido de CAS, el partido que está aliado con Vox, diga este tipo de burradas? O sea,
Para empezar es lo que tú comentabas, que son discursos que nos suenan porque es que los podemos, tal vez no hemos oído a este nivel, ¿no? Que este nivel ya sería para quitarle el acta de diputado, pero no hemos oído este nivel, pero sí que hemos visto discursos muy similares en nuestro país de partidos que tienen millones de votos y que están en nuestras instituciones, ¿no? Y yo creo que aquí se demuestra dos cosas. La primera, que a estos diputados no les importan las mujeres porque resumen a la mujer como una persona que no es racional para votar lo que ellas creen que es mejor para mejorar las condiciones de su vida. Y lo segundo, que bajo un discurso de que se preocupan por las mujeres, lo único que hacen es lanzar discursos racistas y de odio, que es básicamente de lo que se alimentan. Por ejemplo, aquí en España sucede que mismos partidos que tienen una obsesión con los inmigrantes y en las violaciones, y es que en nuestro país las violaciones, siendo un número muy, muy grande, evidentemente el porcentaje, cometidas por inmigrantes solo son el 30%, que es un número que evidentemente es muy preocupante porque ojalá no existiera ningún porcentaje y fuera cero, pero que no nos confundamos, o sea, aquí no va de etnias, o sea, el machismo es intrínseco en toda la sociedad, no es que una persona por venir de un sitio o venir de otro se comporte diferente. El caso de la manada eran españoles y eso lo tenemos que... O sea, y precisamente el caso de la Manada marcó un antes y un después a nivel jurisdiccional en nuestro país. Entonces yo creo que eso básicamente estos diputados no se preocupan por las mujeres, sino que lo único que se preocupan es para lanzar mensajes de racismo y de odio. Creo que tenía por aquí otro, porque fíjate, el mismo tipo, Johannes Kaiser, que aparte es el hermano de Alex Kaiser, que es director de una fundación de estas de Atlas Network, así que al final están siempre ahí. El mismo tipo que dice lo de las violaciones al loro a este otro comentario. Porque Chile está pagando el precio de que le hayan contado a generaciones de chilenos que Chile es el país más desigual y más terrible del mundo, donde todas las mujeres están siendo oprimidas de una forma brutal y bestial. Y violadas. Y violadas, sobre todo las más feas. Sobre todo Beatriz. Porque si te habrás dado cuenta que son especialmente, ahí hay un grupo de mujeres especialmente feas, donde yo realmente diría que si el violador eres tú, entonces prácticamente mereces una medalla de honor del Congreso de los Estados Unidos por valor ante el enemigo. Porque Chile está... Bueno, el mismo tipo que decía lo de no, porque violan, bromea con las violaciones, incluso dice que sobre todo a las feas, quien viola a las feas tendrían que darle una medalla, es decir, que me parece impresionante. Es que no me salen ni las palabras, o sea, realmente es que no me salen ni las palabras, porque ahora estaba pensando, ¿no? En nuestro país se denuncia una violación cada 4 horas y aún siguen habiendo personas que ponen en entredicho las denuncias, que incluso hablan de denuncias falsas y que subestiman un poco pues todo el tema que realmente marca de por vida a las mujeres y que hace que las mujeres que afortunadamente, porque es una fortuna, no hemos sufrido una situación así, estemos inseguras, no podamos salir tranquilas a la calle, tengamos que estar siempre en grupo, etcétera, ¿no? Entonces me parece que hacer broma con algo que cada 4 horas, por ejemplo, en nuestro país se denuncia es, vamos, de una bajeza humana increíble. Sobre todo es que, no sé si te parece, porque las claves son las mismas. Es decir, todo el mundo, Trump, Bolsonaro, Milei en Argentina, ahora Kast y la gente que le rodea tiene un espacio importante que usa, es decir, fijaros como en el vídeo anterior dice... no, porque la violación de los inmigrantes esto no hay que tolerarlo, no hay que permitir, como si le preocupase que viole, pero luego usa la violación como de broma, de las violaciones de las feas, no sé qué, y que en realidad, y esto pasa a muchos niveles, por ejemplo, hace poco vimos que hubo una violación de una chica, creo que de 16 o de 17 años, y hubo un tuit que tuvo más de 5.000 retweets que decía... ¿dónde están las feministas? ¿O dónde está la ministra de Igualdad que no condena esta violación porque son inmigrantes los que lo han hecho? Primero, no había ninguna información que fueran inmigrantes. Y segundo, sí había puesto un tuit de condolencia. Es decir, ¿qué tiene que ver que sean inmigrantes o no sean inmigrantes? Siempre hay que condenar la violencia, pero lo usan políticamente, ¿no? ¿No te parece que van de un extremo al otro de atacar digamos, la violencia machista con un interés político, como intentándolo relacionarlo con inmigrantes, etcétera, pero luego también le quitan...
o le quieren dar impunidad a ciertos casos de violencia machista, ¿no? ¿No? ¿Cómo ves este equilibrio, estos movimientos raros que hacen desde la ultraderecha para condenar la violencia machista, pero luego tratar de quitarle hierro al asunto, dependiendo del caso? Es que la extrema derecha en sí es contradicción toda, ¿no? O sea, la diferencia entre la extrema derecha y el movimiento feminista es que nosotras condenamos todas las agresiones sexuales, todos los casos de violencia de género y violencia machista, sea cual sea la nacionalidad del agresor. No le damos más importancia o menos por la nacionalidad del agresor, porque lo que importa es la mujer y el hecho cometido, y es la reparación de esa víctima, que a esas personas de extrema derecha se les olvida. Ya es directamente, bueno, vamos a hacer tweets culpando a Irene Montero, vamos a hacer tweets de a ver cuál es la nacionalidad, y ninguno de esos hace una referencia o un pesar hacia la superviviente en este caso. En cambio, las personas de extrema derecha solo condenan las actuaciones de violencia machista cuando políticamente les puede servir, que es cuando son inmigrantes. Porque después hay minutos de silencio en el Congreso donde Ortega Smith no se unió. Y, por ejemplo, eso demuestra básicamente que ellos solo reivindican cuando estamos aquí en redes sociales y pueden hacer tweets. Cuando se tienen que hacer políticas efectivas, votan en contra. Cuando se hacen minutos de silencio en el Congreso, no están, y lo único que hacen es buscar las redes sociales para hacer circo y así alimentar su discurso racista, que tiene de todo menos feminista. O la imagen que hemos visto, ¿no? Muchas veces que salen, como ha sido hasta ahora siempre, cuando se hace un minuto de silencio por una víctima de violencia machista, con una pancarta denunciando o en apoyo de las víctimas, y el candidato, el portavoz o la portavoz de Vox apartada porque no quiere hacer el minuto de silencio con el resto, ¿no? Es decir, que estos son elementos que ya estaban superados, es decir, que en democracia ya había un consenso total de que es un problema radical y que a las mujeres os matan por el hecho de ser mujeres, y que tienen un elemento que está muy vinculado también a las agresiones sexuales, y que a los hombres no nos pasa, ¿no? El típico, por poner un ejemplo, lo de cuando vas solo a casa de noche, pues los hombres no tenemos el miedo que tenéis las mujeres a que pueda pasar algo, pero por una cuestión de realidad. Es decir, no es algo... no es ninguna imaginación, es decir, que es un tema real. De todas maneras, has dicho precisamente que desde el feminismo pues se condena todo tipo de violencia independiente de lo que se haga o no se haga, pero sí que es cierto que, sobre todo últimamente, ha habido cierto, no sé si movimientos o conflictos con el colectivo trans. Hay, precisamente, no sé si tú conoces esto, pero Elsa Ruiz, la cómica, creo que fue ayer, dijo, bueno, lo que dijo es brutal. Te voy a poner el vídeo, no sé si lo has visto, pero para que lo vean el resto de personas, y que tiene que ver no solamente con esta violencia machista o mensajes de odio, etcétera, que existen en el mundo, en las calles, sino también en las redes. Pero bueno, la escuchamos porque creo que el testimonio es brutal. Esto no va a ser fácil para mí, pero seguramente habéis notado por lo que pongo en mis redes y demás que no estoy pasando una etapa buena emocional y psicológicamente. Estoy con depresión y ansiedad tratándome con psiquiatra, con medicación y demás, pero llevo un tiempo en que la cosa no mejora. Hace 2 meses me intenté suicidar tomándome 2 blisters de pastillas y estuve ingresada. ¿Qué dices? Y el domingo pasado tuve que ir a urgencias porque tenía varios ataques de ansiedad que no lograba bajar. Todo esto viene porque desde hace año y pico sufro un acoso en redes que no termina de bajar y me ha afectado mucho en lo personal y emocionalmente. Y debido a la situación que viví este domingo pasado, la psiquiatra me sugirió que tenía que ingresarme. He intentado aguantar lo máximo posible en este programa porque me encanta estar aquí, porque os quiero muchísimo, Nagore, Iván, Pilar, Violeta, gracias por venir. Oh, qué bonita. A Alexia, incluso a Malver, fíjate lo que te estoy diciendo. Y también quiero mucho al equipo y voy a tener que dejar Sobreviviré porque voy a ingresar en el área psiquiátrica de un hospital y voy a dejar todo lo que hago, las actuaciones, los vídeos y todo. Necesito parar un tiempo, necesito recomponerme. La semana pasada cuando vino María Isabel ya hablaba... Bueno, paro, yo creo que es bastante fuerte. Bueno, lo primero de decir, bueno, todo el cariño a Elsa, me parece súper valiente
súper valiente el testimonio, es decir, que es súper difícil reconocer que tiene un problema psicológico, psiquiátrico, de depresión, y que va a dejar incluso la tele para ingresarse. Pero aquí hay dos elementos que quiero comentarte. Uno, y yo creo que te he entendido esto, es que da igual quién sufra la violencia, quién sufra el acoso, cuál sea el origen, siempre hay que condenarlo, ¿no? Pero es cierto que el colectivo trans, si ya las mujeres sois víctimas de manera muy frecuente con ataques de mensajes de odio, el colectivo trans todavía más, y sobre todo acentuado en los últimos años, ¿no? No sé qué opinas, pero es que este caso de Elsa es bastante fuerte, y aparte ella dice que es por mensajes de odio en redes sociales. Sí, lo vi y también me sumo a las condolencias y a decirle a Elsa que me parece fenomenal que se aparte, que se trate, que lo importante es cuando se detecta un problema como este es cuidarse a una misma, así que creo que ha tomado una decisión muy valiente. Y dicho esto, sí, el tema de las mujeres trans pasa, o sea, yo siempre hablo que no es feminismo, sino feminismos en plural, porque dentro del feminismo las mujeres somos muy distintas entre sí, no es lo mismo yo, por ejemplo, que soy una mujer blanca, que Elsa, que es una mujer trans, que una mujer que es negra, o sea, la discriminación que sufrimos por ser por ser mujeres es distinta, porque si le sumas ser trans tienes más discriminaciones, y si le sumas ya a ser racializada incluso más, ¿no? O sea, creo que dentro del propio colectivo se tienen que separar las opresiones que sufren mujeres en función de cómo son y reivindicarlas, ¿no? El tema del acoso y el odio en las redes sociales es algo espantoso y es horroroso. El nivel de anónimos que hay con impunidad total, que parece que por estar detrás de una pantalla se puede intentar destruir a una persona, es algo que es horroroso y que deberíamos, o al menos los creadores de las plataformas, vetarlo. Sí, bueno, yo aprovecho esto que me parece terrible. Aparte, bueno, ahora te preguntaré por tu experiencia personal, porque como toda mujer, pero aparte, si encima eres mujer, eres joven, y encima tienes una cierta ideología y eres feminista, pues se juntan todos los elementos para recibir ataques. Pero te quería hacer esta pregunta, que es la que lanzamos al principio del programa, que es dentro de este tipo de acosos, ¿no? De mensajes de odio, sobre todo en redes, ¿no? Que a veces llegan a las consecuencias que hemos visto con Elsa. Es decir, llegar hasta intentar suicidarse. Hasta ahí llegamos, y yo creo que no es consciente los tipos de personajes como el que hemos visto antes de las consecuencias que tienen. Pero como usuarios, como víctimas, incluso como amigos o personas que conocemos a otras personas que reciben este tipo de ataques en redes, ¿cuál crees tú que es la manera que había que actuar, ¿no? No hacer ni caso, es decir, ignorarlo totalmente, denunciar judicialmente, bloquear y chao, no hacer más caso, o tratar de hacer pedagogía, intentar convencer de que este no es el camino, etcétera? ¿Cuál cree, o varias de ellas? Sí, a ver, no se puede hacer pedagogía con una persona que te viene a destruir, o sea, no se puede. Y yo precisamente había puesto un tuit de Elsa hace una hora, que por cierto ha sido casualidad porque no sabía que hablaríamos de este tema, y ha habido una persona que me ha contestado algo tipo que, claro, es que tenemos la piel muy fina y que nos quejamos cuando nos llevan la contraria. Vamos a ver, no es llevarnos la contraria. Una cosa es una crítica constructiva y otra cosa es lo que recibía Elsa, que eran amenazas de muerte, tratos vejatorios, etc. Eso es un hecho delictivo. Entonces, ¿qué se hace ante esto, ¿no? Frente a esto? Yo, y es algo que me ha costado mucho entender, yo bloqueo. Y una vez bloqueo, denuncio esa cuenta y me guardo ese testigo por si la cosa se empeora, denunciar judicialmente. Yo no he llegado al punto de denunciar judicialmente, pero de hecho, después de ver tu pregunta en Twitter, me he mirado cuántas personas bloqueadas tenía en mis redes sociales. Porque he dicho, a ver cuántas personas he bloqueado. En Instagram y en TikTok no hay ni 5 personas bloqueadas, hay muy pocas, son redes que tienen un filtro bastante bueno a nivel de odio, o sea, de protegerlo. Pero en Twitter tengo a 62 personas bloqueadas que todos comparten el mismo perfil. Anónimos, ideología muy concreta, y que aparte he estado mirando lo que me habían comentado, y desde amenazas de muerte, amenazas de violaciones y amenazas de todo tipo, ¿no? Entonces, yo soy muy partidaria de bloquear y guardarlo por si la cosa empeora, que en muchos casos, pues por ejemplo en el caso de Elsa, es así. Sí, ¿no? Y vaya, yo quería llegar al punto que es que tú es decir,
tú no puedes solamente teorizar, sino hablar desde la experiencia propia, ¿no? Porque más o menos por lo que te sigo, es que no sé si hay un día en el que no seas víctima de este tipo de ataques. Aparte, en un nivel muy parecido o que a mí me recuerda a tipos como el que hemos visto antes. Es decir, que hay un espacio, no sé cómo denominarlo, de gente que no tiene otra cosa en la vida que meterse con la gente y que hay un grupo determinado que hacen insultos muy desagradables. Bueno, no quiero entrar en detalle y prefiero que tú hagas el filtro para mayores de 18 años. Pero ¿con qué te encuentras tú y cómo crees que es la manera de funcionar y por qué hacen este tipo de acoso? Es lo que comentaba, que yo en TikTok estoy muy, muy contenta, creo que es una plataforma muy sana, y Instagram también, creo que son plataformas muy sanas, pero el Twitter es como el agujero negro, ¿no? Y yo sí he recibido, pues yo creo que como todas las mujeres que opinan de política, he recibido comentarios, no sé hasta qué nivel puedo especificar, ¿no? Pero hasta fotos de miembros de señores mayores que tenían hijas, que ese caso me pareció horrible, porque aparte es que me acuerdo del nombre y del apellido, porque eso sí que me impactó, comentarios sexualizados muchísimos y vejaciones hacia mi persona. Que aparte yo tengo chicos que hacen vídeos muy parecidos a los míos, son chicos a los cuales yo tomo como referente y por lo tanto tenemos vídeos a veces con un discurso muy similar, ¿no? Pues ese mismo discurso, ese mismo vídeo no recibe las mismas críticas. Ese chico, ese hombre, no recibe ningún comentario sexualizado, solo lo recibimos las mujeres por el hecho de ser mujeres y más si somos jóvenes. Y ese es un tema que tenemos, ¿no? Que hay personas que, vuelvo a repetir, que tienen una ideología muy determinada de derecha y extrema derecha, que no ven a las mujeres como seres racionales y por lo tanto cuando yo hablo de política no se me toma igual en serio que el chico que hace el mismo discurso que hago yo. Porque a mí se me toma como soy mujer, ya se me va a sexualizar y ya se me hacen comentarios que son, es que delictivos se ha llegado a recibir. Y eso es algo que en Twitter sucede porque hay una impunidad total detrás de las pantallas. No, lo venimos denunciando. Bueno, yo porque es un tema hasta desagradable para analizar, pero vaya, yo cada vez que puedo pues y denuncias esto, lo que sí creo que hay que denunciarlo, es decir, no vale la inactividad. Esto es un problema y los problemas se combaten poniéndole soluciones. Y ignorar el problema es un problema. De hecho, con el tipo que hemos visto antes, Johannes Kaiser, hay un periodista chileno que tiene mucha audiencia que dice, el problema de que este tipo esté hoy sentado en el Congreso de Diputados es que la prensa y la sociedad en general no ha sido muy perezosa en señalar, ha dicho, no, a esta gente es mejor no hacerle caso, no hacer... Claro, entonces, ellos van creando su espacio, porque aparte es muy en sitios cerrados, es decir, esto cuando salta a la luz es un auténtico escándalo, pero en sus canales, en sus emisiones en directo tienen como un auditorio que le encanta a este tipo porque se sienten identificados y sobre todo hacen como tribu y les parece gracioso, pero bromean con cosas muy delicadas, ¿no? Entonces yo creo que esto es la mejor descripción del machismo que hay en la sociedad y que hasta que no sale a la luz casos como el de este tipo que escandalizan a todos los medios, pero es que esto ha estado desde hace mucho, pero no se ha denunciado. Y de hecho, es lo que tú dices, hay una impunidad total. Por lo tanto, yo sí que creo que hay que dar paso de la manera más inteligente posible, pero evidentemente no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Y no solamente las mujeres, sino también los hombres. Te quería comentar una cosa para que veas que esto que estamos hablando es así. Es la primera vez que han entrado troles en el chat para atacar. Por suerte están ahí Carlos y Irene que lo están controlando, pero no nos había pasado. Y en cuanto ha habido un perfil más o menos feminista, ya hay gente que tiene la necesidad en su vida de atacar a mujeres que defienden los derechos de las mujeres, sobre todo frente a este tipo de violencias, que lo son, aunque sean digitales y sean en redes. Pero hemos visto el caso de Elsa, que llegan a... Y no es el primer caso, no sé si tú recuerdas, aparte de tuyo, algún caso más extremo, pero que llegan hasta los suicidios y bueno, creo que es un problema para afrontar. No sé si, más allá de tu caso personal, ¿hasta dónde crees que pueden llegar este
este tipo de abusos en la víctima, hasta dónde puede llegar y qué se podría hacer a nivel no solamente del uso individual, sino a nivel legislativo o de plataformas. ¿Cuál crees que podría ser la solución? Yo siempre lo digo, yo es una cosa que digo entre risas, pero realmente no es broma. O sea, yo doy gracias de que yo hace mucho tiempo que voy en el psicólogo y por eso estoy en las redes sociales. Si yo no hubiera estado en un proceso psicológico, seguramente yo no hubiera podido mantener los perfiles de las redes sociales abiertos. O sea, ya dio la casualidad que yo ya llevaba muchos meses en tratamiento y me creé las redes, ¿no? Pero si no, yo no hubiera podido aguantar el nivel. También digo que el problema es que este porcentaje de trolls es muy pequeño, porque yo a veces lo contabilizo y es muy pequeño, lo que hacen mucho ruido. Y tal vez de mis comentarios son un 5%, pero hacen ruido y a mí a veces me pasa que me decís, bueno, di que vienes aquí, y a veces incluso me da cosa de decir que vengo a ciertos sitios porque sé que hay un grupo que tienen obsesiones que son enfermizas y no sé hasta qué punto, ¿no? De hecho, un día lo trataba con mi psicóloga y me decía, imagínate la mochila que tienen esas personas para tener que estar constantemente dedicando su tiempo y su vida a algo tan tóxico y tanto de odio, que es como tener una fijación de odio y destructiva hacia otra persona que no conocen, porque después cuando respondes a estas personas el tono cambia. Normalmente los comentarios se hacen con la intención de que no te lo respondan. Después, cuando te lo responde la persona, el tono cambia. A nivel legislativo, perdón, que me he enrollado, que es lo que me preguntabas. A nivel legislativo creo que se deberían dar muchísimas más facilidades para denunciar este tipo de acoso, porque yo me acuerdo que hubo una vez que llamé a la policía para preguntar un poco sobre este tema y el propio policía me dijo, bueno, pero solo si es en casos muy extremos. Claro, ¿tú cómo mides si eso es un caso muy extremo o no? Porque eso es cómo la persona a nivel psicológico se lo toma. O sea, hay personas que les puedes decir un comentario y ya para ellas destruirla y otras que con 10 comentarios ni se inmutan. Entonces creo que se debería hacer una legislación pensando un poco a nivel de salud mental y que no todas las personas tenemos el mismo umbral de dolor. Sí, bueno, mira, están poniendo por aquí, me parece bastante acertada. Dice 2 por 5, 10. Ay, espérate que se me ha ido el chat. Bueno, creo que básicamente decía, con todos estos troles que entran para atacarle ahora, y puede ser que haya alguno, ¿qué les dirías? Yo, si quieres, le empiezo yo. Para mí son unos auténticos enfermos, es decir, que son enfermos, es decir, que dedicar su tiempo a molestar a otra gente. Pero bueno, ¿qué les dirías? Aprovechando si hay alguno que te está escuchando. No, es que ciertamente no tengo nada que decir, porque yo precisamente soy una persona que me escucho muchísimo las críticas constructivas. De hecho, cuando alguien me dice, he visto un vídeo tal, yo siempre digo, algo que crees que puedo mejorar, o sea, critícame, ¿no? Para mejorar. Pero una persona que me insulta, a mí sinceramente no dedico ni 5 segundos de mi vida a pensar en ese insulto. Lo siento por esas personas que están dedicando su tiempo, pero sinceramente no, porque yo creo que las redes sociales es un lugar maravilloso si dejamos de lado a estas personas, que puedes conectar con muchísimas personas, puedes tener mucha inspiración, escuchar personas que te inspiren y bueno, pues esas personas realmente demuestran más cómo son ellas que cómo soy yo. Yo nunca he tenido la necesidad de crearme un perfil falso, ni de atacar a nadie, ni de insultar a nadie, porque para hacer mi camino no tengo que pisar a nadie. Ellos pues desgraciadamente no pueden hacer lo mismo y ojalá se traten y vayan a terapia, de verdad. Sí, bueno, creo que es interesante, digo que por lo menos mi punto de vista, pero yo creo que más o menos también tú quieres dejar caer que a ti te parece bien el debate de la defensa de ideas, es decir, como dime qué piensas, pero no me insultes. Es decir, en cuanto entramos en descalificativos personales, como ya no tiene sentido la conversación. Yo creo que al final, no sé si llamarlo polarización, pero que muchas veces el uso, este tipo de acoso, no defienden ideas, sino que van al insulto, a la ridiculización, a machacar emocionalmente a la persona que te lee o que tratas de influenciar, pero al final yo creo que se puede pensar diferente, creo que es saludable, ¿no? Es decir, que no todo el mundo piense igual, sino que haya un debate sano. Por ejemplo, el otro día tuvimos 2 invitados al mismo tiempo, Roberto Sotomayor y Alejandro Torre, que era una persona que había pasado por el juego y no están de acuerdo para nada. Pero no llegaron a insultarse, sino uno decía, pues yo creo que hay que prohibir le digo, ¿a qué edad crees que hay que prohibir el juego? Dice, de los 150 años para abajo. Claro, nos reíamos, Roberto decía, hombre, es que eso no es real. Pero era sano, ¿no? De opiniones diferentes, ¿no? Pero cuando hay insultos,
directamente se acaba la conversación, ¿no? Es decir, hay que dejar de gastar energía. Bueno, es que directamente una persona que ya recurre al insulto es una persona que no tiene argumentos y por eso siempre me quedo como muy tranquila, ¿no? A mí me da más miedo un comentario largo de una persona que me contradice y decir, hostia, a ver, esta persona, ¿no? Que tal vez me desmonta el discurso e incluso voy a aprender cosas así. A mí pierdo más minutos de mi vida pensar en el comentario de esa persona que se ha currado un contraargumento a nivel, ¿no? Pues bien estructurado, que en una persona que me insulta, que pienso, bueno, pues ya está, no hay más argumento detrás de esa persona y no pasa nada. Bueno, y ahí te quería comentar también qué opinas, porque recientemente, me refiero a que estos ataques afectan, ¿no? Tú has pasado por un proceso en el que dices que gracias a ayuda has sido capaz de, bueno, de llevar esto con cierta distancia y que no te afecte tanto. Pero yo te quería preguntar qué opinas. Por ejemplo, hace poco hice un hilo sobre Ofelia Fernández, que en Argentina es una víctima continua, la atacan más que al presidente o que incluso a la expresidenta, a Cristina, siendo una diputada rasa de 20 años. Es la diputada más joven, pero es la víctima porque es como una líder, una referente feminista. Y ella, por un tiempo, después de estos tipos de ataques, dejó de usar Twitter. Pero sabemos otros casos como Ada Colau, Cristina Fallarás, creo que Jane Rose también. ¿Qué opinas de este tipo de decisiones y a nivel personal, pero también a nivel político? ¿Crees que es acertado dejar estos espacios por este tipo de acoso? Mira, de hecho, justamente este fin de semana he tenido la suerte que pude hablar con Ada Colau y una de las cosas que hablamos fue eso, ¿no? Fue el tema de Twitter y de que ella había dejado Twitter. Y claro, a nivel personal creo que es una decisión exageradamente acertada porque yo creo siempre que se tiene que priorizar la salud mental. Y siempre lo digo, y lo hablo muchísimo con mis padres, el hecho de que yo no estoy aquí para hacerme rica, yo no me voy a ganar la vida ni me voy a dedicar a esto toda la vida. O sea, en el día que yo vea que esto me repercute un 1% negativamente en mi vida, yo lo voy a dejar porque estoy aquí de forma voluntaria. Que es eso que mucha gente no entiende, que yo no estoy cobrando nada de dinero por estar en redes sociales. Dicho esto, a nivel político, yo hablé con Ada y es una de las cosas que pensé, ¿no? O sea, realmente, ¿qué política se hace con personas que te están insultando? Es igual como se lo expliques, es igual con vídeos, con dibujos, con memes. No vas a hacer política en un espacio donde no se quiere hacer política. Y después, otra cosa está, que siempre lo digo mucho en mis vídeos, la política no se hace en Twitter. La política se hace en el Congreso, en el Ayuntamiento, haciendo políticas efectivas y leyes, no en Twitter. Por lo tanto, que un político no tenga Twitter incluso me parece más sano porque básicamente no va a centrar su discurso en hacer tweets virales, sino realmente en legislar, que eso creo que es lo importante y lo que falta en la política. Claro, yo creo que un poco, es decir, el razonamiento básico es si te está afectando negativamente en la vida, no merece la pena, déjalo. Pero por otra parte, yo creo que es muy interesante el proceso que tú has pasado. Yo ha sido un tema de debate frecuente algunas veces. Yo sí que creo que para un cargo político abandonar, y digo en el caso de Ofelia y Ada a lo mejor, abandonar ese espacio es como tener como una derrota en el ámbito político comunicativo, teniendo en cuenta que sobre todo en sectores políticos hay un componente que todavía no hemos hablado, que es el tema de los bots o los troll centers. Es decir, muchas veces no hay personas, sino que este tipo de estrategia, y esto hay miles de casos, o bien son bots que siempre, es decir, por ejemplo, pueden programar cuando esta cuenta, es decir, programan diferentes cuentas, nombre feminismo o nombre una palabra, hago una respuesta de troll en este sentido. O troll center, que son empresas pagadas donde cada persona tiene varias cuentas, te dicen hay que atacar a esta persona. Y normalmente en política esto se usa mucho y de hecho creo que Ada Colau es un claro ejemplo no solamente de cuentas de ultraderecha, sino de cuentas independentistas de Cataluña. Bueno, tú que vives en Cataluña conoces un poco más cuál es el ámbito digital, cómo se mueve por allí, pero yo tengo esa sensación y con Ofelia Fernández ni te cuento, ¿no? Entonces, ¿tú crees que, o mejor dicho, para estas personas que son afectadas por estos ataques, qué consejo le darías, lo que a ti más te ha ayudado para poder mantener distancia emocional de este tipo de ataques y tener una actividad normal sin que te afecten este tipo de ataques? ¿Qué consejo le darías? A ver, es complicado, ¿no? Porque cada persona es un mundo, ¿no? Pero yo
es que no basta solo con decir, ser segura de lo que estás haciendo, no basta solo con estar segura de lo que estás haciendo, sino de tener la cabeza muy fría, ¿no? Yo hubo un momento que me estaban bombardeando a mensajes y yo decidí silenciar mis redes, o sea, todas mis redes están silenciadas, yo no recibo ninguna notificación y no suelo leer los comentarios, por ejemplo, en Twitter. No los suelo leer, en TikTok y en Instagram sí, pero en Twitter no. Entonces frente a la problemática que es que vayas donde vayas te vas a encontrar bots de estos o anónimos, pues intentar hacerte el camino lo más llevadero posible, silenciar, si tienes que bloquear, bloqueas, si tienes que, ¿cómo se dice? Bueno, ahora han dado esa opción de que puedes mirar quién te responde y quién no te responde, y ir haciendo pues cosas para que tus redes sociales cada vez pues sean más sanas, ¿no? Pero es difícil y cuesta, evidentemente, no es fácil. Mira, aquí una pregunta, es parecida a la de antes, pero con una variante 2×5×10 que ha usado los puntos para destacar en la pregunta. ¿Crees que debemos debatir con personas que son antifeministas, como un tío blanco hetero o David Santos? Porque a mí me encantaría que tú debatieras contra ellos y los desmontaras. Es decir, ya no estamos hablando del típico troll anónimo, porque normalmente se esconden bajo el anonimato de las redes, sino con perfiles que son líderes, es decir, por ejemplo, con un tío blanco hetero. A mí creo que me ha hecho algunos vídeos, pero algunos creo que metiendo bastante la pata. Es decir, yo hacía un hilo, no sé si te acuerdas esto, el asunto que hubo con la novia que denunció a Monedero y tal, un acoso, luego dijo que era mentira y no sé qué, pero unos meses antes el tipo estaba haciendo publicidad de un vídeo que estaba ofreciendo dinero para que hicieran denuncia falsa a Pablo Iglesias, creo que era. Es decir, este tipo de... que tiene su audiencia, ¿no? Es decir, que hay gente que le sigue y que le gusta, pero que bueno, que son acciones condenables. Pero, yendo a la pregunta, ¿te parecería bien debatir con alguien que es totalmente antifeminista, por decirlo por no decir machista, sino que combate día a día comunicativamente y va creando estos odiadores, ¿no?, del feminismo, que luego actúan anónimamente? Mira, una pequeña anécdota y te respondo a la pregunta. Ayer estaba en mis redes sociales y a una cierta hora empecé a recibir, en Twitter estaba esto, siempre pasa en Twitter, empecé a recibir muchos mensajes de hooligans misóginos diciéndome, bueno, no vamos a decir, pero bueno, el nivel era pues eso, de bloquear, ¿no? Y estaba pensando, bueno, seguramente alguien de este grupo debe de estar haciendo un directo mío comentando alguna cosa, porque si no, esta horda de hooligans no sé cómo surge. Y hoy por la mañana me ha llegado que sí, ayer efectivamente estaban haciendo un directo, que no voy a decir quién, pero estaban haciendo un directo comentándome e insultándome, ¿no? O sea, imagínate cómo son, que son como una secta, que cuando estaba yo en mi casa dije, están comentando algo, porque si no es imposible que lleguen todos a la misma vez. Dicho esto, a mí me encanta debatir con gente a la que le gusta debatir. Y debatir no es ir a destruir a la persona, sino poner contraargumentación para llegar a un consenso o no. Pero en ningún momento es ir a destruir. Y yo he hablado con personas, muchos de estos que me han ofrecido debates, o sea, me han ofrecido, estos youtubers que tienen millones de personas me han ofrecido, y yo de momento los he denegado porque he visto que no quieren debatir. En el momento que yo vea que sus redes son un lugar seguro para debatir, lo voy a hacer, evidentemente. Pero mientras me quieran destruir en vez de consensuar, no voy a hacerlo. Y dice Sohin de Dar, debatir con gente así es como darle una patada a un avispero. Solo que en vez de avispas son incels, además en su forma de ganarse la vida. Claro, que este es otro elemento que no hemos hablado, que no deberíamos hablar con esta gente de absolutamente nada. Bueno, es un punto de vista que yo creo que estoy más cerca de este, porque sobre todo eso, como tú dices, no hay un debate de ideas, sino hay un acoso continuado, sobre todo lo que hablamos con el tema de cómo funciona la posverdad. Previamente a que haya este tipo de acoso, hay una generación de contenido para que haya una emoción negativa hacia cierta persona, hacia cierto colectivo. Y este tipo de influencer, de hecho, el tipo que hemos visto antes es un tipo que tiene un canal de YouTube y creo que Twitch, que tiene un montón de seguidores y que es muy parecido a los perfiles que hemos hablado, y que va creando comunidad. Y esa comunidad tiene luego un discurso de odio en redes hacia el feminismo, con todos los elementos que ya sabemos. Entonces, bueno, ¿tú crees, es decir, si hablamos del tema económico, ¿tú crees que esto debería ser sancionable, que se permita, no solamente que se permita, sino que las plataformas
permitan que se gane dinero con discursos de odio de este tipo? No, evidentemente creo que se debería vetar. Pero, claro, es que hubo un debate, ¿no? De Utbe, fue Utbe que hizo un vídeo mío que, vamos, me llegó, no te lo puedes llegar a imaginar de las cosas que tengo que podría presentar perfectamente en comisaría de las barbaridades que me dijeron, ¿no? Y él me respondía que él no controlaba a la gente que entraba en su chat. Y eso fue un debate moral que yo tuve internamente porque yo no sé cómo funciona Twitch. De hecho, es la primera vez que estoy aquí porque me lo quería crear, pero por miedo no me lo he creado. Pero es lo que pensaban. O sea, vamos a ver, si tú tienes tu plataforma y la gente está en tu plataforma y está comentando, yo creo que ciertamente sí que eres responsable de lo que tú mueves y de los mensajes que tú lanzas. Y yo creo que eso sí que se tiene que regular y en cierta parte eres responsable. Después ha habido otros youtubers muy famosos que hacen discursos destruyéndome, que me han hablado por privado y el tono no es ni de lejos como los vídeos que me han hecho. Es un tono respetuoso, pidiéndome hacer debates, haciendo una colaboración, etcétera. Claro, es que aquí está la persona y el personaje. Y eso es lo que les pasa a estas personas, que tienen un personaje. En cambio, por ejemplo, yo o tú eres así siempre. No tienes que crearte un personaje para ganar dinero. Porque para mí están por encima las ideas y los ideales. Y hay personas que ven antes el dinero. Y está aquí el problema, que cuando te haces un personaje que está lleno de odio, después sí que eres responsable de lo que tú creas. Y para mí no es personaje y persona, es que para mí es lo mismo. No sé si recuerdas que creo que me estás hablando de un hilo que yo hice, que incluso no sé si te mandé las capturas, era increíble. Si era el chat, igual como se está viendo ahora, pero de cada 5 comentarios, 3 era chúpamela, puta. Es decir, todo tipo de mensajes, Sí. pero brutal. Es decir, pero tú veis un rato el directo y es que eran más de la mitad de los mensajes. Entonces, ¿qué tipo de enfermedad? Es decir, además creo que no son conscientes, como una diversión, pero evidentemente no es algo normal. Y lo que dice Sergio, un tío blanco hetero, es que él no tiene ninguna responsabilidad. Bueno, debería de tenerla porque eso se emite en público y creo que es un poco lo que dije. Es más, hace el Twitch y luego lo publica en YouTube con todos esos mensajes. Y aparte de eso, por ejemplo, ahí está diciendo Carlos, es decir, bueno, hoy en el chat han entrado gente a insultarte y no han salido los mensajes. Es decir, o bueno, que yo haya leído, es decir, han estado moderando, si ha sacado alguno, borrarlo, etcétera. Es decir, que no han conseguido su objetivo y al final, bueno, lo que han hecho es escucharte, que yo creo que es bastante más sensato y el tono. Es decir, quizá haya un conflicto de ideas, pero evidentemente de tu boca no ha salido ningún insulto de manera personal, sino, bueno, esto no me parece bien, es decir. Pero en el punto en el que ya se entran los descalificativos personales, como no merece la pena. Y aparte, en ese tipo de conversaciones que solo había insultos. O chúpame la tal, o es decir, de ahí no pasaba la conversación. Entonces, bueno, no sé, yo creo que las plataformas. Hay una cosa que se ha demostrado, no sé si has seguido un poco los casos de Facebook, Instagram, etcétera, donde se ha demostrado que trabajadores de Facebook que fomentan los mensajes de odio. De hecho, uno de los datos, no sé si te acuerdas que antes en Facebook solo estaba el like, era la mano así, y luego implementaron otro tipo de emoticonos relacionados con emociones. Una de las cosas es que cuando pinchabas la cara de odio, ¿no? De estoy enfadado con esto, le daban 5 puntos, al like le daban 1 punto y al enfadado le daban 5, y eso afectaba en el algoritmo para que lo viera más gente. Entonces, de una manera o de otra, las plataformas no solo miran para otro lado, sino que han fomentado que este tipo de discursos no solamente existan, que este es lo que estamos debatiendo, si esto debe existir o no existir, sino que lo fomentan, debe ser porque económicamente les interesa. Entonces, ¿qué te parece el papel de las plataformas en todo este juego de discursos de odio y la permisividad que hay? Yo creo que las plataformas lo hacen mal. O sea, sí que es cierto que ahora tengo entendido que se ha quitado el tema del dislike, se ha quitado, yo no tengo Facebook, entonces no lo sé, pero creo que se ha quitado. Y así como también en Instagram se han ocultado los me gustas, ¿no? Para intentar pues desviar un poco la atención de cosas muy superficiales como son los likes o los dislikes. Pero yo creo que sí que
que es que no lo sé cómo se puede controlar porque realmente yo no soy una profesional, pero comentarios sexuales o comentarios de agresiones, etcétera, es que directamente ya ni se deberían poder enviar. Es que no se deberían poder enviar. Y ya no en mi perfil, sino en todos mis perfiles, o sea, en todos los perfiles que hay, a nivel, me da igual si es Ayuso o quien sea, que eso es una cosa que siempre digo, a mí me da igual a la mujer que esté agredida, me importa igual sea quien sea, ¿no? Entonces creo que es que esto se debería realmente legislar, porque después está la cosa de que tú no sabes quién hay detrás de ese anónimo, ¿no? Y lo que comentabas, ¿no? Que eran comentarios muy sexuales, pero realmente no sabemos qué persona hay detrás. Si puede ser una persona adulta de 40 o 50 años, que me he encontrado casos que han visto mis padres y todo, porque hace falta recordar que yo tengo 20 años, ¿no? Claro. Y no soy un cargo público ni soy nada. Entonces, señores de 50 años o de 30 o de 20, o me da igual la edad que sea, pero que creo que es aún más grave que hay anónimos que pueden ser el vecino de abajo que te está diciendo absolutas barbaridades. Entonces yo creo que los perfiles anónimos no, sí que deberían existir, pero poniendo el DNI o poniendo algo que realmente se pueda identificar quién es esa persona. Es decir, que sean anónimos para todo el mundo, pero que la plataforma tuviera un dato para poder identificarlo en caso de algún tipo. Bueno, esto lo estuvimos debatiendo el otro día, no sé si fue con Rubén Sánchez, y los dos estamos de acuerdo que el anonimato es un derecho, porque muchas veces es necesario. Ahora, claro, hay otro tipo de derechos que tenemos a no ser insultados y incluso a recibir delitos de acoso y todo esto tipo. Entonces, eso que planteas me parece como la solución intermedia perfecta. Hay varios comentarios y como son bastantes, te lo voy a leer un poco. Por ejemplo, Monster CS dice que el caso más reciente es el de YouTube, que han eliminado los dislikes para evitar el hate. Bueno, todos estos pasos creo que son buenísimos. Luego, también comentaban, también 2x5, 10, o sea, que al final no vas a hacer directo en Twitch. La pregunta es, ¿vas a hacer Twitch ya, no, Carla? Si la gente lo está reclamando. Me lo estoy pensando, o sea, me gusta realmente, yo estoy muy a gusto aquí. También es cierto que yo no leo los comentarios, pero estoy muy a gusto. Pero no lo sé, poco a poco. Vamos a ver el tiempo material porque tengo que terminar la carrera. Bueno, eso es importante. Lo primero es lo primero. Y después ya veremos. Todos los comentarios son súper positivos, ¿eh? Es decir, bueno, como siempre, es decir, cuando hay gente normal y escuchan a alguien, bueno, que dice cosas sensatas y aparte de manera agradable, pues la gente pues responde bien, evidentemente. No existe el hate artificial ese del que hablamos. Sí, no se trata de que todo sea de color de rosa, así que todos digan, ¡ay, qué bien esta chica! Aplausos. O sea, no se trata de eso, no se trata. De hecho, yo en el tuit de Elsa lo denunciaba y ha habido una persona que me comentaba, sí, claro, si odio y acoso es que te digan que tú has dicho una tontería y que es correcta o que te rebatan, claro, aquí todo es acoso. Y yo le he contestado, es que eso no es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de críticas constructivas, o sea, no es que todo sea de color de rosas. A mí me parece fenomenal que la gente me lleve la contraria. Es más, cuando más se aprende es cuando la gente te lleva a la contraria de forma saludable. El problema lo tenemos cuando hemos normalizado los insultos como si esto fuera una forma de debate. Es que está aquí el problema, no que todo sea de venga, qué guapa, qué lista, no, sino que los debates tienen que ser sanos. Muy bien. Bueno, me parece estupendo que tu prioridad sean los estudios porque eso demuestra que tienes la cabeza súper bien asentada y que, bueno, hay prioridades y evidentemente en esta etapa de tu vida esa es la primera, ¿no? Mira, hay otra pregunta. Bueno, hay dos preguntas, ¿vale? Una es, el otro día seguí una conversación de 3 mujeres españolas de religión musulmana que tenían un conflicto con feministas radicales. ¿Podrías preguntarle qué es...? Bueno, me dicen a mí, ¿podrías preguntarle qué es lo que está pasando entre los dos sectores y cuál es su opinión? Bueno, no sé a qué conflicto se refiere, pero ¿hay algún conflicto en personas musulmanas y el colectivo feminista o alguna de las partes, algunos de los feminismos de los que existen? Claro, no me gustaría hablar sin saber porque ahora precisamente no sé de qué estamos hablando, pero yo creo, tal vez, porque hice un vídeo sobre el hijab y tal vez se refiere a este tema, ¿no? Es un tema que es pero que ya digo, que no sé precisamente si estamos hablando de esto o no, pero bueno, es un tema muy controversial que es el uso del hijab en las mujeres que practican el Islam y muchas feministas que creen que se debería prohibir y otras que se debería, bueno, dejar. Entonces, eso es un debate, la verdad, que muy teórico, muy intenso y no sé yo si puedo hablar sin ser yo aquí una afectada de este caso. Bueno, pero en todo caso, y esto vamos a los diferentes feminismos que hay, un poco siguiendo tu postura, que me parece súper razonable, es decir, es súper sano el debate, el debate y las diferentes opiniones. Y de hecho, mi percepción es que en el feminismo era
esto lo tenían claro. Ha habido debate siempre, ¿no? Pero en la última etapa, ¿no te parece a ti que se ha pasado cierta frontera en no defender solamente ideas, sino usar un lenguaje a veces acompañado de insultos para defender esas ideas? Desde el propio movimiento feminista, ¿me dices? Sí, desde diferentes feminismos, que bueno, dice el feminismo real es este, ¿no? El real, y con el problema de... Yo sobre todo lo que lo he visto más es con la defensa o el ataque a la ley trans o el colectivo trans. Ha sido bastante desagradable, ¿no? En las posturas y cómo se defendían o se atacaban, ¿no? Me parece, desde fuera. Yo siempre lo digo, que una mujer que da carnets y reparte carnets de feminista realmente no entiende lo que es el movimiento feminista. Y esa es mi visión. Yo creo que el movimiento feminista es diverso y plural y que no podemos quitar a nadie, porque precisamente el feminismo es lo contrario, es aglutinar al máximo de personas posibles, de mujeres y hombres aliados y personas que no binarias, ¿no? Aglutinar a todo el máximo de personas posibles para hacer una sociedad que sea realmente igualitario. O sea, creo que sacar a personas del feminismo es un error, porque esas personas tienen que formar parte para construir una sociedad feminista. Y ya desde aquí lo digo, que para mí las mujeres trans tienen que estar en el movimiento feminista, y si no apoyas a esas mujeres trans, para mí no eres feminista, porque no se puede repartir carnet de identidad y mucho menos carnet de feministas, para mí. Bueno, como ya nos hemos pasado un poco del tiempo y tenemos más o menos un compromiso de no pasarnos mucho de 2 horas, te hago una última pregunta. ¿Te molesta que te hagan vídeos comentando tus contenidos, aunque sean educados, asertivos y con respeto? Todo lo que es educado, asertivo y con respeto a mí me encanta. O sea, si veis un vídeo que no lo son, comente... vale, iba a decir, si veis un vídeo que alguien me comente de forma educada una contraposición, yo pasádmelo porque lo quiero ver, pero de momento desgraciadamente no los he visto. Si no lo son, solo con la portada ya lo veo si lo son o no. Si no lo son, la verdad es que yo no los veo. Lo siento por su currada, porque realmente tienen un nivel de edición muy bueno seguramente, pero yo no los veo, porque yo en espacios tóxicos no pierdo mucho el tiempo. Bueno, pues nada, como mañana es un día especial para todas las mujeres, bueno, en realidad para todo el mundo, y para el colectivo feminista, bueno, si quieres dar un último mensaje para despedirte de la gente orientado al día de mañana, porque es importante celebrarlo, porque es importante manifestarse, y bueno, cualquier otra cosa que quieras decir. Vale, pues así en frío y en caliente decir básicamente que tenemos que salir todas las personas a la calle. El movimiento feminista necesita ayuda, y más cuando hay casos de que hay más de 1000 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas desde que se empezó la ley de violencia de género. En nuestro país se denuncia una violación cada 4 horas, es algo exageradamente muy grave, y el movimiento feminista necesita de todas las personas posibles para reivindicar una igualdad de género y una igualdad efectiva, no solo legislativa, sino en la calle y en lo que viene a ser nuestro ámbito, ¿no? Que ojalá algún día, el 25 de noviembre, solo sea un día de recordar a las mujeres que ya no están, pero de momento eso es imposible, porque siguen siendo asesinadas diariamente muchas mujeres, y vamos a tener que reivindicar nuestras vidas. Bueno, ahí Repatris hace un resumen, o la frase, el titular que ella se queda es: me quedo con esta frase: en espacios tóxicos no pierdo el tiempo. Así que nada, bueno, muchísimas gracias, Carla. Bueno, solo quiero decirte mi opinión. Me encantan tus vídeos cuando son grabados en diferido, pero te quiero decir que en directo ganas todavía más, porque tienes una naturalidad y una educación, y bueno, la verdad es que yo creo que todo el mundo lo agradece, esta manera de comunicar. Y bueno, primero los estudios, pero si te vemos por aquí será un placer igualmente. Cuando tengamos alguna otra polémica o algún problema, estás invitada, así que nos veremos pronto, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Sí, a veces la gente me lo dice, me dicen, no pareces como en los vídeos. Claro, porque en los vídeos salgo como más enfadada, porque son temas que me tocan mucho, pero un placer estar aquí, que me hayáis dado este espacio maravilloso, y ojalá poder estar más tiempo por aquí, por supuesto. No, hombre, claro, el placer será nuestro, ¿no? La verdad es que es un gustazo hablar, y sobre todo de temas que normalmente se habla como de manera muy desagradable, ¿no? Es decir, que no son temas, digamos, que la gente prefiere no tocarlos, pero yo creo que es un problema real, y hacerlo de esta manera distendida y
y bueno, sin tener que insultar ni todo esto, bueno, es positivo. Así que bueno, mucha suerte en todo, que te vaya genial en los estudios, que mañana sea un día especial para todo el colectivo, que vaya mucha gente y que no haya ningún tipo de conflicto, y sobre todo que haya avances, que cada vez haya menos violencia machista y que cada vez seamos más iguales. Así que bueno, Carla, hasta pronto, hasta siempre. Muchas gracias. Ha sido un gustazo y bueno, espero que pronto nos veamos. Chao. Igualmente, muchísimas gracias. Adiós.